Muy buenas tardes a todos y a todas los que estáis tanto aquí en el Teatro Cervantes, en nuestro Salón Rossini, como quienes nos ven a través de la emisión por streaming que hacemos desde la página web del festival, y también a los espectadores de Canal Málaga, la radio y televisión municipal. Estamos hoy pues viviendo un nuevo momento de los que a nosotros más nos gustan dentro del festival. Es así, Pilar Palomero. Maravilla. Ahora entraremos a ver por qué estás tú aquí sentada conmigo, ¿vale? Son nuestros nombres propios, son aquellas personas que definen cada nueva edición del festival, de los que nos sentimos muy orgullosos. Orgullosos por dos razones. Primero, por darles un premio, y segundo, porque hayan aceptado recibirlo, lo cual supone esa complicidad y esa confianza que hay entre el festival y las personas que cada año reconocemos. Y si hablamos de confianza y de complicidad, contigo, Pilar, toda la del mundo, porque, bueno, bien sabemos que tu vida profesional y la vida de este festival han estado conectadas en un momento muy específico y concreto. Te damos el premio Málaga Talent, que tú lo decías muy bien hoy en un medio de comunicación. Hay quien me pregunta que me dan un premio siendo tan joven, pues porque no estamos haciendo un reconocimiento a una larga carrera, sino en este caso, con este premio, es como una cariñosa palmadita en la espalda, un impulso, y tú hablabas de un gesto de confianza. Toda la del mundo en la carrera que tú estás desarrollando, y que por lo tanto este premio sea eso, un pequeño impulso humilde y cariñoso hacia una carrera que de momento tiene unos hitos extraordinarios y va a tener dentro de poco otra película que seguro nos va a fascinar. Pero en este diálogo un poco así cómplice en el que vamos a estar tú y yo para luego abrir, porque hoy tenemos aquí, estoy seguro, muchas preguntas preparadas, y no quiero yo hoy monopolizar demasiado este acto. Por empezar por algún lado, ¿qué fue antes, la filología hispánica o la pasión por el cine? Uy, pues el cine. Lo que pasa es que también muy de la mano de la literatura. Y también en un momento la filología hispánica llega un poco por una, no diría exigencia, sino petición amable de mis padres, que totalmente ajenos al mundo del cine, cuando yo les anuncié que quería ser cineasta, pues me dijeron la frase que yo creo que mucha gente que ha querido estudiar cine ha escuchado, de primero una carrera, ¿no? Primero hazte una carrera y luego ya... Y eso fue lo que hice, y a mí me gustaba mucho escribir, y pensé que filología, que leer, sobre todo leer, iba a ayudarme en ese camino a ser cineasta en un momento en el que tampoco sabía. Yo, por ejemplo, estudié dirección de fotografía. O sea, no tenía muy claro si quería ser guionista, directora de fotografía, directora. Eso lo fui descubriendo poco a poco. Es que también lo que me ocurría es que yo no era consciente de que, o no me creía que ser cineasta podía ser un oficio, ¿no? O sea, me lo planteaba casi como un sueño, o sea, lo veía como un sueño inalcanzable, ¿no? Entonces, por eso yo creo que me costó mucho verbalizarlo. No, yo lo que quiero es ser esto, hacer esto. Y en ese proceso, al margen, como tú dices, de estudiar en la CAN, dirección de fotografía, tu pasión por ir desarrollando esa literatura y la escritura de guiones y demás, te lleva a buscar otros horizontes, otras referentes, que en este caso pues, te llevan nada más y nada menos que a Sarajevo, a Bosnia, con Béla Tarr en la Film Factory. Bueno, ¿cómo decides ir ahí? ¿Cómo surge? ¿Casual? ¿Es una cosa muy buscada por ti? ¿Y cómo fue la experiencia allí a la hora de madurar? Sí, pues la historia de Sarajevo a mí me parece, o sea, yo la pienso muchas veces porque me parece algo muy loco lo que sucedió, y suena un poco a batallita, sé que tiene algo de batallita,
Pero bueno, yo estudié dirección de fotografía en la ECAM, empecé a trabajar durante bastantes años en el departamento de cámara, en diferentes producciones, pero me pilló de lleno la crisis del 2008, en la que literalmente nos quedamos sin trabajo, o sea, no había. Y en ese momento me tuve que replantear la vida, ¿no? Y obviamente pues buscar una salida, y ahí es donde apareció la docencia, que me sabe mal explicarlo así porque no es como no tiene otro remedio me dedique a la docencia, en absoluto. O sea, admiro profundamente a todos los profesores, maestros, y me parece una profesión que me encantaba, preciosa, y estuve durante varios años, y allí yo, como admiradora de Béla Tarr, les enseñaba vídeos a mis alumnos, o sea, les ponía escenas de algunas películas de Béla Tarr. Y en un momento dado, un alumno mío, Fran, al que le tengo mucho cariño, me retuiteó una noticia que Béla Tarr iba a abrir una... No era una escuela, era una especie de colectivo fílmico en el que quería reunir a 16 cineastas de todo el mundo para trabajar, para hacer cine en comunidad. Y decidí presentarme. Había que enviar tus cortos y decidí presentarme. Lo olvidé un poco hasta que me llegó el email, que además fue muy surrealista, Béla Tarr. Bueno, yo no sé si conocéis a Béla Tarr, pero para mí de repente era como, no sé, como si Bayona a recibir un email de Spielberg en un momento dado, ¿no? Que está en su salón y de repente ponía Welcome to Film Factory. Entonces, allí fue cuando tuve que tomar la decisión de dejarlo todo, ese contrato indefinido que tenía en la universidad, una profesión muy bonita y claro, a día de hoy, con este tiempo que ha pasado, creo que fue una decisión magnífica, porque yo creo que en Sarajevo fue donde, acompañada de Béla, no por Béla tampoco, ¿no? Pero acompañada de él y de mis compañeros y compañeras allí, yo creo que sí que fue donde yo sentí que era cineasta, ¿no? Y que entendí que ser cineasta va más allá de qué películas hagas o cómo las hagas, ¿no? Que es una cosa que está dentro de ti. Y de hecho creo que seguís nutriéndoos unos de otros y seguís en contacto ese grupo y desarrollando, bueno, pues hablando de lo que cada uno va haciendo, y en base a eso pues me imagino que habrá consejos y valoraciones. Claro, es que fue una convivencia de casi 4 años, 3 años y medio estuve yo allí, y estábamos gente de todo el mundo, había una compañera japonesa, un islandés, bueno, y tenemos un colectivo cinematográfico que se llama District 7, que es el nombre de la dirección donde estaba la escuela, que había sido el Parlamento yugoslavo. O sea, y Tito había estado, o sea, que en un lugar con un peso histórico, y aparte Sarajevo es una ciudad que tiene una historia reciente que obviamente también nos afectaba mucho. Y Béla Tarr, por ejemplo, ha estado ahora hace 2 meses en Barcelona, Sí. realizando un ciclo de sus películas, y sí, o sea, inevitablemente mi vida ya está unida a la de todos ellos, a la de Béla Tarr también, y yo sí que intento un poco como... O sea, todo el legado que siento que Béla nos ha pasado a nosotros, que hemos sido de alguna manera sus discípulos, aunque luego hagamos el cine que nosotros sintamos, no quiere decir que... Lógico. Pero sí que, por ejemplo, yo que también sigo dedicándome mucho a la formación, que imparto muchas clases, a mí hay muchos mensajes de él, muchas ideas que me han calado y que también intento trasladar a estas nuevas generaciones. Y me imagino que fruto de esa pasión que tú tenías por escribir y la literatura, surgen tus apuntes de religión del año 1992, que ocasionalmente vuelves, o casualmente vuelves a recuperar, y a partir de la relectura de esos apuntes de religión del año 1992 surge el guión, la historia, la idea de las niñas. Bueno, ¿qué asignaturas tenías tú pendientes con la vida en esta película? En lo personal y social, en lo lúdico, en lo religioso, todo eso está ahí. Sí, pues la historia de las niñas, el querer hacer las niñas, lo tuve en la cabeza mucho tiempo y mucho antes de irme a Sarajevo también. Yo recuerdo llegar a Sarajevo en el año 2012 queriendo ya hacer las niñas. Lo que todavía no sabía era cómo la iba a hacer, ni si le iba a poder hacer. Pero sí que tenía muchas ganas de hablar como yo sentía que había sido mi educación, pero, o sea, y la de mi entorno, ¿no? La de mis, o sea, era una conversación
que yo tenía habitualmente con amigas y con amigos, ¿no? Desde la anécdota de, ostras, ¿os acordáis en el patio que cantábamos esa canción de Soy capitán, soy capitán? Fíjate en la letra, qué horrible, ¿no? Y eligiendo una rubia, una morena. Entonces empezábamos o las mamachicho en televisión, las chicas chin chin que cortaban la publicidad haciendo un topless, ¿no? Y cómo lo veíamos esto como algo supernatural. Y todas estas... Para mí las niñas siempre fue como una especie de mezcla esquizofrénica de inputs que nos llegaban en mi generación, porque es la misma época en la que también eso, estaba la mujer florero, luego nuestros padres, tú ya puedes ser lo que quieras, estudia, haz una carrera, sé independiente. Entonces, de toda esta mezcla y yo creo que de una urgencia de explicar cómo había sido y cómo yo lo había vivido y yo sentía que muchas amigas y muchas personas que conocía me decían que lo habían vivido igual, yo tenía la intuición de que había algo que podía conectar con mucha gente y fue realmente muy bonito una vez que se estrenó la película, porque hasta que no se estrenó yo no lo supe con certeza, ver que la película le hablaba a muchísimas personas y obviamente no solo a mujeres, ¿no? Que realmente había una serie ahí de vivencias que nos eran comunes a muchos y que generaba mucho debate, porque yo, por ejemplo, esto de ver la película y en el coloquio de... Siempre que estuviera la pregunta, pero esto no aparece en los años 90, aparece en los 70, siempre surgía, ¿no? Y era como, claro, y por eso he querido hacer la película, ¿no? Porque eran los 90 y parecen los 70 o los 50. Y sí, y como dices, pues empezó, afortunadamente, mis padres lo han guardado siempre todo y les doy gracias porque tengo esos cuadernos que cuando también decía yo, no estaré yo un poco desvirtuando o recordando de una manera distinta, pues acudí a esos cuadernos, ese cuaderno en concreto, que de hecho lo subí a Instagram, ¿no? Porque me parece alucinante, de mi yo de 11 años haciendo una redacción sobre la castidad, ¿no? Que me parece algo terrorífico. Yeah. Y bueno, pues con las niñas, hay que decir, porque estamos aquí en Málaga y todo el mundo lo sabe, que reciben la Biznaga de Oro del festival, lo cual de verdad para nosotros fue una enorme alegría porque estábamos muy enamorados de la película, pero también después recibes Goyas por esa película, entre los que están la dirección Nobel y por supuesto también la mejor película. ¿Cómo viviste todo así de pronto, ese vértigo? Pues es que fue precioso, o sea, el resumen fue precioso, esto es así, pero yo creo que también fue muy extremo en todos los sentidos, porque hoy lo he recordado en varias entrevistas, me acuerdo perfectamente de la cronología, me acuerdo de todo. Yo recuerdo que volvíamos del Festival de Berlín, de presentar la película en Generation, y que yo estaba a 2 días de venir aquí a Málaga a presentar Las Niñas, era marzo de 2020, finales de febrero de 2020, el festival tuvo que posponerse. Tuvo que posponerse, efectivamente. Sí, entonces yo recibí la llamada de Valerie, de Pilar, lo siento mucho, pero el festival se cancela y en aquel momento en el que, bueno, absoluta incertidumbre para todos, no sabíamos qué iba a pasar y obviamente al principio era el susto, la emergencia sanitaria, la prioridad. Pero luego yo me vi con mi primera película, que me había costado años, que había luchado por sacarla adelante, lo que no está escrito, de repente pensando, bueno, pues yo no sé, igual la tenemos que guardar en un cajón porque aunque nos desconfinen, abrirán los cines, ni idea, la gente irá al cine, no lo sé. Entonces, y luego también cuando supe que Málaga se celebraba en agosto, yo también tenía como esta sensación de, me decía a mí misma, no te emociones mucho, que esto, que no, tal y como está el mundo, igual, imagínate que hay que cancelar. Entonces yo venía con cero expectativas, con una idea muy clara de vamos a presentar la película, vamos a disfrutar. Entonces a partir de ahí, yo creo que también, yo siempre digo que la suerte es muy importante, o sea, que me parece un poco humilde no aceptarlo, que es así. Yo creo que hay, por ejemplo, una cosa muy importante que nos sucedió fue que el estreno de Las Niñas siempre estuvo planteado para el 4 de septiembre. O sea, mi recuerdo es... y que Málaga se terminará celebrando en agosto. Claro, fue la primera película que se estrenó después del festival. Y para mí, este festival es muy importante. Y lo valoro tanto porque creo que para las niñas fue fundamental. O sea, el salir de Málaga con la Biznaga
Y estrenar en salas ese fin de semana para nosotros fue determinante. Fue determinante. Sí, un año que, bueno, no tengo que deciros a todos que fue muy especial, muy complejo y que sobre el que alguna vez escribiremos todo lo que vivimos con aquel momento tan tremendo, a 3 días de empezar el festival, tener que aplazar, nunca quisimos cancelar, solo aplazar, y finalmente ir observando cómo evolucionaba todo para buscar una ventana, una mínima ventana donde la situación sanitaria mejorara y pudiéramos hacerlo. Y fue precisamente en agosto. Y en aquel festival, lo mismo que te pasó a ti, que fue un poco como recuperar el sentido de todo lo que estabas haciendo, para nosotros también lo fue. Y me acuerdo de salir de una de las sedes del festival y que una chica se me acercó y me dijo: Juan Antonio, te quiero agradecer lo que estáis haciendo, porque debajo de esta mascarilla estábamos todos, ya no nos acordamos, pero estábamos todos con aquellas mascarillas. Estoy sonriendo, porque desde que llegué aquí he vuelto a encontrar a mi familia, a mi gente, me vuelvo a sentir dentro del mundo en el que estaba, y eso lo quiero agradecer. Pero bueno, al final el llegar también a obtener los Goya y a lanzar tu carrera para nosotros fue también un gran orgullo. Y a continuación, a un festival querido y hermano como San Sebastián, acudes con La Maternal. Y aquí siguen tus inquietudes, tus afectos y tu necesidad de reflexionar, en este caso también, sobre el mundo de las madres adolescentes. ¿Cómo te surgió el proyecto de La Maternal? Bueno, La Maternal también tiene mucho que ver la pandemia en La Maternal, porque fue un momento en el que yo ya lo había empezado a preparar, y ese espacio de tiempo en el que estuvimos confinados, yo me volqué en la escritura del guión, y fue un poco el camino contrario al que había hecho con Las Niñas. Las Niñas había sido un trabajo de muchos años en el que había tenido que mirar mucho para adentro, ¿no? En el que había tenido que leer mis diarios. Era como muy yo en ese sentido, ¿no? En el proceso de documentación y de recordar cómo había sido mi vida. Y bueno, de repente conocí en un momento dado a una trabajadora social y un centro residencial para madres adolescentes en el que se inspiraba la película, y yo creo que tenía ganas de volcarme en todo lo contrario, ¿no? En otras personas, en entender una realidad que además yo desconocía, y sobre todo fue eso, el conocer, cuando me pusieron en contacto con chicas que habían sido madres en su adolescencia. Yo creo que se produjo ahí un proceso por mi parte de enamoramiento, que yo creo que voy descubriendo que es algo que tiene que suceder. Cuando te planteas una película, te tienes que enamorar del tema, te tienes que enamorar de tus personajes, y luego tuve la gran suerte de que ellas además confiaron en mí, no solo para ayudarme a documentarme para la historia, sino para de algún modo interpretarse a sí mismas en la película, y de esa manera pues yo creo que gracias a ellas yo pude rodar lo que para mí es la escena más importante que he rodado nunca, y a la que más cariño le tengo, que es una escena en la que ellas comparten sus experiencias como madres adolescentes. Yo te podría preguntar ahora por los destellos, pero creo que los compañeros de los medios de comunicación querrán hacer la pregunta. Creo que es algo obligado. Así que yo quiero que esto sea muy participativo, y a partir de este momento, si alguno de vosotros quiere preguntar sobre los destellos y sobre a lo mejor Horta de San Joan y todo lo que va rodeando esa película, sí, tenéis la palabra. Os pasamos un micro. Horta de San Joan, que para unirlo con Málaga, es donde vivió Picasso 2 temporadas claro, de su vida. Efectivamente. Aquí buscando la Creo que conexión. Alicia quería preguntar, ¿no? Le pasamos el micro. Será sobre los destellos, supongo. Pues qué remedio. No, sí, quería preguntarte por los destellos, lógicamente, como dice Juan Antonio, pero también quería preguntarte por esa carga que te hemos soltado todos de ejemplo para las generaciones que vienen detrás de ti, y también esa carga que se enlaza aquí con los destellos, ¿no? De ¿cuál va a ser mi próxima película? ¿Qué van a decir? ¿Voy a estar a la altura? Esos retos que deben de ser durísimos.
dicen siempre que lo más difícil es hacer la segunda película, pero cuando ya has cogido carrerilla, ya vas por la tercera, me imagino que todavía es hasta más grave. Bueno, hemos hecho un mix, espero que no me importe mucho, pero bueno, mi pregunta va por ahí. Gracias. Sí. Bueno, pues la verdad que yo en mi caso, lo de qué difícil es hacer la segunda película lo he escuchado mucho. También he escuchado mucho lo de la tercera, sobre todo en el caso de mujeres. CIMA en concreto nos pasó un estudio muy revelador, ¿no? De cómo a partir de la tercera película de repente el número de mujeres dirigiendo descendía de manera drástica. Y es algo que tengo muy presente, ¿no? Porque yo en mi caso, así como las niñas, costó muchísimo financiarla, costó mucho defenderla y demostrar que tenía que ser hecha, pues el camino en los destellos y en la maternal fue otro. Pero también, o sea, fue relativamente más sencillo, se lo comparo con las niñas, pero claro, yo tampoco no pienso que siempre vaya a ser así, ¿no? O sea, yo creo que hay que estar siempre con los pies muy en la tierra y siendo muy consciente que levantar una película, conseguir la financiación, que se confíe un dinero en ti, dinero público, que creo que hay que tratarlo siempre con absoluto rigor, ¿no? Pues es complicado, ¿no? Y yo creo que esto es algo que no quiero hacer o sea, quiero que mi quinta película, la 10ª, o las que estén por venir, no sé cuántas serán, hacerlas con el mismo esfuerzo y la misma ilusión que la primera, ¿no? Como si fuera la primera o la última, lo mismo. Y bueno, lo que me decías de lo de algo me has comentado, ¿no? De referentes para las nuevas generaciones. Claro, yo esto no... Más que verlo en mí, yo lo veo en mis compañeras, ¿no? Con las que estoy muy en contacto. Yo aprovecho cualquier ocasión para recalcarlo, ¿no? Porque para mí es una de las cosas más bonitas que me he encontrado en este viaje, ¿no? Que decimos los cineastas, que es hacer películas y es descubrir, pues, a mi lado a un número, bueno, a unas personas que admiro muchísimo, ¿no? Y que veo que de algún modo están cambiando el panorama, ¿no? Que han propuesto una mirada con la que me siento muy conforme, con la que, bueno, que comparto con ellas y una manera de hacer cine diferente y creo que también me atrevería a decir que incluso más sana para todos, ¿no? Y hablo de mis compañeras, pero también hablo de muchos compañeros, por supuesto. Y los destellos, pues es mi tercer largometraje. Lo hemos rodado en noviembre en Horta de Sant Joan, que es el pueblo de mi familia, y la verdad que tengo muchísimas ganas de compartirla, todavía estamos acabándola, porque es una película en la que siento que he volcado todos los temas que me obsesionan sobremanera desde que tengo uso de razón, porque están en todos mis cortometrajes, en muchas de mis películas, y que son básicamente pues, el paso del tiempo, la memoria, lo que perdura, lo que desaparece, y bueno, y las huellas que vamos dejando, ¿no? Tras nosotros en la vida. Sí, Yolanda. Yo creo que Yolanda quiere decirlo. Yolanda también quiere preguntar. Hola, buenas tardes y felicidades por este premio. A mí me gustaría un poco centrar, porque estamos hablando de un premio de talento, ¿no? Yo te estaba mirando y estaba acordándome de aquella primera entrevista con las niñas y cómo llegaste a un estudio de radio con mucha ilusión y con muchas ganas. Yo aquí en el Festival de Málaga veo a muchos jóvenes, chicos y chicas, que también están por ese camino. Pero has dicho tú algo importante y es que no sabías si te querías dedicar a esto realmente. A mí me gustaría que oficios, porque los oficios tanto del montaje como la fotografía, como la dirección de producción, son elementos que conforman una película. A mí me gustaría que me dijeras cuándo ese destello luminoso te dio por dejar esa parte de la fotografía y dedicarte a la dirección. Yo creo que también, desde vuestro punto, deberíais hablar de esos oficios que hacen llegar a ser un director, porque creo que alguien tiene que conocer una dirección después de haber pasado por determinados departamentos. Y a lo mejor en esos departamentos alguien no se queda en la dirección, se queda
queda en el montaje o se queda en la fotografía. Y me gustaría que pudieras explicar un poco eso también, cómo te surgió a ti, porque aquí estoy viendo muchos chicos y chicas que seguramente todos quieren dirigir, pero antes de llegar a eso hay que pasar un proceso, el de la ilusión, pero algo más, ¿no? Nunca, Sí. no todos llegan a ser directores o directoras. Sí, bueno, de hecho es muy habitual estudiar para un oficio en concreto, ¿no? Para montaje y terminar dirigiendo, o estudiar dirección y terminar montando. O sea, en mi caso concreto, yo me acuerdo perfectamente cuando me atreví ya a decir, vale, voy a presentarme a las pruebas de la Escuela de Cine. A dirección no me presenté porque no pensé que era, o sea, no lo veía como un oficio. La dirección de fotografía, el montaje, el guión, sí que lo tampoco tengo una explicación, era como una cuestión mía de que lo veía casi como algo que no podía prepararme, no podía estudiarlo, ¿no? Y tiene algo de verdad también eso. Y de hecho Bél Attard nos lo repetía insistentemente. Lo de Sarajevo, cierto es que no era una escuela, ¿no? Pero igualmente él decía, el cine no se puede enseñar, ¿no? Esto es algo al revés. El cine, yo creo que el ser cineasta, dirigir, tiene más que ver con estar seguro de lo que quieres decir y decirlo de una manera que tenga mucho que ver con quién eres, ¿no? Que solo tú lo puedas contar de esa manera. Creo que eso es para mí lo que es dirigir. Y entonces, en este momento de decidir qué oficio, yo me decanté por la dirección de fotografía y me alegro muchísimo, porque aprendí una barbaridad y sobre todo lo que hice, aprovechando que también estéis aquí vosotros, yo participé en todos los cortometrajes que pude, de eléctrico, de maquinista, de todo. Y eso es un aprendizaje. Ese para mí fue el aprendizaje, el oficio de cómo fue ese. Y lo aprendía no tanto de los profesores, sino de mis propios compañeros de un curso superior. Y luego, otra cosa que es muy importante, que los directores lo decimos una y otra vez y parece como que lo decimos para quedar bien. Y no, o sea, es que el cine no lo hace un director, o sea, pero nunca, jamás. Bueno, puede haber casos muy concretos de hacer una película. Bueno, no voy a entrar ahí, pero el cine del que estamos hablando ahora, las películas que yo he hecho, por limitarlo, yo las he hecho con un equipo muy talentoso, al que admiro muchísimo, y que están formados en un oficio concreto, como dice Yolanda, y que no es que ellos... o sea, ellos son cineastas también, igual que lo son los productores. Un cineasta no es únicamente el director, cineasta es el montador, es el gaffer. O sea, hay que tener una sensibilidad cinematográfica. Y cuando colaboras con alguien, sea en el departamento que sea, tú lo que esperas de esa persona es que tenga esa sensibilidad cinematográfica y cinéfila, ¿no? Entonces... bueno, yo creo que es muy, muy, muy importante pasar por todos los departamentos y yo descubrí que a mí me encantaba ser directora de fotografía. Yo creo que se me daba bien, pero lo que no se me daba nada bien, por ejemplo, era el camino para ser directora de fotografía, que era pasar por ser ayudante de cámara, auxiliar de cámara. Pues ahí yo no era mi fuerte, ¿no? Yo creo que también uno tiene que descubrir cuál es su fuerte. Y yo, claro, como nunca tuve muy claro que quería ser directora de fotografía, lo que sí que hacía era escribir, porque yo escribo desde que soy muy pequeñita, y en una de estas creo que aquí tuve también la gran fortuna de que en el Gobierno de Aragón había unas ayudas específicas para cortometrajes, y que con 24 años, perdón, pude acceder a un dinero, que no era mucho, 3.000 euros, pero suficiente para hacer un primer corto que se titulaba Sonrisas y que fue, pese a que el rodaje fue muy duro, como todos los primeros rodajes, no os desaniméis si son duros, luego mejora, yo creo, pero sí que fue determinante para decir, sobre todo una vez terminado y estrenado, ¿no? El ver que lo que tú te has imaginado conecta de manera mágica con la gente y eso es algo que no lo sé explicar, pero es muy bonito, es muy bonito. Sí. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Sí, aquí, en la tercera fila.
Buenas tardes. Enhorabuena, Pilar, por este premio. Para mí, la verdad que Las niñas fue un viaje. Conecté muchísimo con la película, no solo por una cuestión generacional, sino porque yo soy de Zaragoza también. Entonces, vi reconocidas muchísimos escenarios, muchísimas vivencias del colegio y demás. Y has hablado del paso del tiempo, de lo que perdura. Cuando pase el tiempo, ¿qué es lo que te gustaría que perdurase de tus películas? Mis películas. Imagino, pero Todas, como alguna esencia o que tú quieras transmitir para que eso trascienda generaciones. Bueno, yo creo que es que te digo a mis películas y suena a broma, pero es que no lo digo de broma, lo digo de verdad. Perdurar en el tiempo es muy complicado. Y que una película vaya bien hoy, en el año 2024, no quiere decir que esté olvidada en el año 2070, ¿no? Y depende de muchos factores. Ni siquiera tiene que ver con que la película sea buena o mala, porque cuántas veces nos hemos encontrado con películas que decimos, ostras, pero si yo no desconocía esta película, nunca he oído hablar de ella, y es una maravilla, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues eso, ¿no? Me tengo que enfrentar al mayor juez, que es el tiempo, ¿no? Y que poner las películas en su lugar. Pero bueno, ya como de manera más concreta, a mí lo que me gustaría con las películas que hago, ya como a más corto plazo, pues sobre todo es que se sienta que son películas que están hechas de una manera pues muy visceral, ¿no? O sea, que realmente me esfuerzo mucho no solo en lo que es la película, en el resultado de la película, que también hay un momento dado en el que te transciendes, o sea, como que tú ya incluso no puedes ya ni llevarla, tiene vida propia, pero sí que controlo mucho lo que es el hacer la película, el rodaje o la postproducción, el rodearme de un equipo, pues eso, de gente en la que confíe, que sobre todo que disfrutemos, porque tengo muy presente, quizás porque vi muy de cerca la posibilidad de nunca dedicarme al cine, entonces soy muy consciente del privilegio que es poder hacer películas y lo importante que es disfrutarlas, e incluso en los momentos más duros, que los hay, el ser capaz de decir, bueno, es que es una maravilla poder estar haciendo películas y de la manera que yo quiero ahora mismo. Más cuestiones, más preguntas que pueda haber entre el público que está aquí en la sala. Sí, ahí al fondo. Hola, buena. Bueno, yo quería saber que si es difícil, bueno, si has sentido que por ser mujer te ha resultado más difícil abrirte camino en este mundo de la cinematografía. Pues mira, yo cuando me preguntan esto siempre respondo lo mismo porque me parece que es algo que es muy esclarecedor, ¿no? Yo cuando estudiaba dirección de fotografía, en mi clase éramos 12 alumnos en la especialidad de fotografía y en mi clase éramos 6 chicas y 6 chicos. Pero yo cuando empecé a trabajar, yo nunca trabajé con una directora de fotografía en los diferentes equipos de los que formé parte. Y en los rodajes en los que estuve era raro también ver mujeres, bueno, raro, es casi un eufemismo, es que no veía mujeres en jefaturas de equipo y no soy tan mayor, quiero decir, o sea, soy mayor, pero estoy hablando de hace 15 años y esto es muy sintomático, ¿no? Que en las escuelas de cine haya mujeres estudiando casi el mismo, o sea, que haya una paridad ahí y que luego en el mundo laboral haya unas diferencias tan drásticas, yo creo que dicen mucho del mundo en el que vivimos y del cambio que ha sido necesario. También es cierto que no te voy a engañar que a ver cómo lo digo, o sea que esto lo hablo también mucho con mis compañeras, que estamos como muy acostumbradas a que se nos haga esta pregunta, ¿no? Y sentimos que nuestra responsabilidad es responderla porque sería irresponsable pensar que no hace falta responderla, ¿no? Pero a la vez yo misma digo, es que hace falta, porque de repente igual no te puedo decir un caso concreto de, mira, sí, yo sentí que por ser mujer no conseguí la financiación. No, en absoluto. O sea, el machismo se esconde mucho más, ¿no? O sea, no es tan evidente. Pero
pero sí que veo cosas que, por ejemplo, ocurren hoy en día, ¿no? Como me acuerdo que me enviaron un hilo de Twitter de hace unos meses, de es que las películas de las directoras españolas son todas iguales, ¿no? Da igual que esté dirigida. En otra noticia hablaban de una tal Pilar Funes, que Belén y yo nos reíamos porque entendemos que es una mezcla de las dos, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son gestos que te hacen dar cuenta, o sea, que te hacen darte cuenta que falta mucho, que queda mucho todavía, y que obviamente celebremos porque no hablo únicamente de directoras, sino yo trabajo con una directora de fotografía, una directora de arte, una jefa de sonido, y esto es algo bastante reciente, pero qué ganas también, y no lo digo, o sea, que entiendo la pregunta, pero también que bien que vosotras no lo tengáis que responder, porque ya lo demos por algo naturalizado y que ya sea algo que lo tengamos muy superado. Yo eso es lo que deseo, de verdad. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más cuestiones, yo, bueno, quiero agradecerte enormemente que hayas querido aceptar este premio, que como te digo es una humilde palmadita en la espalda para decirte, Pilar, vas muy bien, vas por muy buen camino y estamos esperando ya tu película, tu siguiente película, Los Destellos, con toda la ilusión del mundo. Y también quiero agradeceros a todos por haber estado aquí. Ah, tú querías hacer una pregunta, ¿y por qué me has dejado que despida? Bueno, vamos a hacer una cosa. Luego no voy a repetir esto, pero tú haces la pregunta. Tú haz la pregunta y ya yo abrevio la salida, la despedida. Venga. Gracias. Perdón. No, para nada. Nada, era una pregunta así un poco corta, pero sobre tu primer largometraje, ¿cómo es en proceso de desarrollo, cuando estás escribiendo el guión, cuando estás con esa pulsión de escritura? ¿Cómo mueves, cómo empiezas para trabajar con el proyecto para que al final, ya no que sea las niñas, ¿no? Porque el éxito es relativo y al final es incontrolable, pero cómo es para sacarla adelante, para llegar al productor, a moverla por laboratorios, ese momento de empezar cuando estás tú sola con tu guión, ¿qué haces? Gracias. Bueno, es que yo creo que hay que evitar esa circunstancia de estar tú sola con el guión, y yo creo que esto tiene que ver con lo que mencionaba antes, ¿no? El intentar entrar, o sea, estar en el mayor número de rodajes posibles, participar en muchas charlas. Mira, está aquí Luis Alegre. Porque Luis Alegre hace muchas cosas, pero entre ellas organiza ciclos en Zaragoza, La Buena Estrella. Y yo, por ejemplo, pues eso, con mis 18 años iba ahí, cada vez que venía un director. O sea, creo que hay que estar muy abierto al aprendizaje para que no estés tú con tu guión. Y también lo digo porque yo, por ejemplo, a Valérie Delpierre, que fue la productora con la que desarrollé Las Niñas, yo no le envié un guión y ella me dijo, me gusta, te la voy a producir. Claro, el trabajo yo creo que es muy diferente. Empezamos muy poco a poco, o sea, primero la conocí por una carambola de la vida, de que de repente yo había conocido en una charla, que no fue La Buena Estrella, podría haber sido, o un equivalente, a una persona que Valérie había contactado y que luego, bueno, carambola, ¿no? Y empezamos a producir un cortometraje juntas. Y entonces yo ahí le dije, pues a mí me gustaría hacer una película sobre este tema que me tiene obsesionada desde hace años, y lo desarrollamos juntas, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es eso, o sea, que como tenerlo muy claro, ¿no? Que esa película, sea cual sea el resultado, no la harás tú sola, la vas a hacer con un equipo muy grande, y también hay que buscar esos aliados desde el principio. Y crear tu equipo. Yo creo que por eso también es muy importante los rodajes y la gente que podéis conocer, o las escuelas de cine, porque supongo que ahora que estáis aquí todos vosotros, claro, vosotros ahora sois estudiantes, ¿no? ¿No? Trabajan. Bueno, no sé, pero de aquí a 10 años vais a ser colegas de profesión, ¿vale? Entonces, tú serás igual el montador de ti, ¿no? O sea, tú la de foto de ella, entonces, o lo que sea. Entonces yo creo que estas relaciones sociales, humanas, son lo importante para levantar cualquier proyecto que tengas en la cabeza, y que además el proyecto, la película, será mejor, seguro.
Bueno, siendo consciente de que ya no hay ninguna otra mano a medio levantar, continúo simplemente después de darte las gracias de nuevo, Pilar, y a todos vosotros por estar aquí, también a quienes nos han estado viendo en la emisión por streaming y del festival y en Canal Málaga Televisión. Simplemente nos queda una segunda fase, digamos, de tu homenaje, que es la gala de esta noche, en la que vamos a arroparte con todo cariño, con todo afecto, y en la que el Teatro Cervantes te va a dispensar, estoy seguro, una ovación enorme. Y vamos ahora a despedirte aquí con un pequeño avance de lo que va a pasar ahí abajo. Así que vaya el aplauso. Yo, sí, no quiero que terminemos tampoco, que no lo he dicho, sin daros las gracias, sí, darte las gracias y daros las gracias a todos, que es una maravilla estar aquí y que realmente estoy emocionada hasta la lágrima casi, o sea, que es muy bonito. Es muy Pues venga, otro aplauso para terminar. Muy bien. Ah, el avance lo ven en los del...